versículo 11 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Heman, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con símbolos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues la trompeta y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Señor Jesús, en estos momentos venimos de tu presencia. Pedimos, Señor, que tú unges estos labios de barro, que podamos exponer la palabra del Señor que tú has puesto en mi vida, en mi corazón en esta mañana, con libertad en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos en el nombre del Señor. Anytime I come to a place as solemn as today, you always try to put your best foot forward as a minister, as a preacher. Cada vez que yo vengo a un lugar solemne como el día de hoy, uno trata de poner su mejor pie adelante, porque quiere que venga la palabra del Señor con libertad y que pueda ser una bendición a las personas que están oyendo la palabra del Señor. This morning, en esta mañana, meditando sobre la inauguración de este templo glorioso, y les quiero felicitar a todos los miembros de aquí. Qué buen trabajo han hecho, hermanos, para honra y gloria del Señor. Mi suegro, él soñaba de estar aquí en este lugar. A veces platicaba yo con él y él me decía, me contaba las maravillas que estaba haciendo el Señor en esta iglesia. Me recordaban esta mañana, hermanos, al meditar en la palabra del Señor en el pueblo de Israel. En una ocasión había un hombre llamado David, que el Señor lo llamó para ser rey de su pueblo. Era un pastorcito, nadie lo estimaba, nadie lo quería. Sus hermanos lo tiraban, hermanos, como quien dice, al león, al pobrecito. Lo tenían cuidando, hermanos, mientras ellos estaban peleando las guerras. A él lo tenían cuidando los animalitos. Y cuando él llegaba con lonche, hermanos, que les mandaba su padre, que llevaban a sus hermanos, le decían, ¿qué estás haciendo tú aquí? Debes estar allá cuidando los animales. Pero en el corazón de David había un corazón para alabar el nombre del Señor. Y el Señor le consiguió muchos triunfos a este varón. Y en su corazón nació el deseo de levantar. Él dijo una ocasión, ¿cómo puedo yo tener una casa para mí y la casa de Dios? No tiene él una casa donde él puede reposar, donde él puede, aleluya, venir y tener su propia casa del Señor. ¿Cómo puedo yo tener una casa bella cuando la casa de Dios no existe? Gloria al Señor. Se encuentra en una carpa. Y entonces el Señor le puso en su corazón a levantar un templo. Pero el Señor le dijo, te voy a permitir que consigas todo lo necesario para hacer el templo,
pero a ti no te voy a dejar que edifiques el templo. A uno de tus hijos le voy a conceder el privilegio de hacer el templo. Y ese trabajo llegó a ser el hijo Salomón. La palabra del Señor, hermanos, me dice a mí que el templo que Salomón construyó era extravagante. La palabra del Señor me dice que fue construido por el tesoro de David, su padre, que había orado a lo largo de los años. El tamaño del templo era 90 pies de largo por 30 pies de ancho y 30 pies de alto. La sala de la entrada era 30 pies por 30 pies y el santo de los santos era 30 por 30. Dejando el último cuarto donde estaba el sacerdote que hacía la mayor parte de su trabajo, 30 por 30 de igual manera. Y revistió con paneles el cuarto principal del templo con la madera de cipres. Lo revistió con oro fino y lo decoró con la talla de palmeras y cadenas. Y decoró las paredes del templo con ollas hermosas y con el oro de la tierra de Parabeim. Y revistió los rayos, umbrales, paredes y puertas de todas partes del templo con el oro y esculpió a cifra de querubín en las paredes. Y sobrepuso al interior del santo de los santos, ahí donde estaba el lugar, el piso, sobrepuso ahí, hermanos, 23 toneladas de oro fino. Estaba hermoso el lugar del Señor. Tengo entendido que una onza de oro hoy en día, hermanos, cuesta $1,304, más o menos. Una libra tiene 16 onzas. Quiere decir que una libra o un estanque de oro vale más de $20,000. Hay 2,000 libras en una tonelada. Quiere decir que una tonelada costaba $41,728,000. Ahora 23 toneladas, hermanos. Nomás el santo de los santos era un poquito menos de $1 billón. Esto lo hizo este hombre porque era el templo del Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, el Dios que vive y reina para siempre, el Dios de dioses, aleluya. No hay otro Dios como el Dios que nosotros sirvamos. Y este hombre lo hizo. Y hay gente que está llorando porque se hizo un edificio de esta hermosura aquí. ¿Por qué pagaron tanto? ¿Por qué no es la casa de Dios? Aleluya. Debe ser lo mejor que le demos a dar al Señor, porque Él puede morar, aleluya, y salvar las almas que se llenen del Espíritu de Dios, que se arrepientan, aleluya, y reconozcan que hay un Dios vivo y que reina para siempre, y su nombre es Jesús. Urria la mosanda la mosanda. A veces nosotros, hermanos, somos mezquinos cuando, no en esta iglesia, en otras iglesias, hay gente que es mezquina cuando se trata de darle al Señor lo que Él merece. A veces hay gente que le da las obras al Señor y están preguntando ¿por qué es que Dios no me bendice? Pues está dando las obras. Hay que darle al Señor lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestro corazón,
lo mejor que tenemos, hermanos. Si en nuestras casas queremos que se mire hermoso, cuánto más la casa del Señor, donde vengan las almas y por primera vez, aleluya, tienen un encuentro con el Salvador del mundo. ¿Por qué no ofrecerle a Dios tener una casa donde Él puede presentar el Evangelio, el pastor, el ministerio, presentar el Evangelio, aleluya, de un Dios que salva, gloria a Dios? Todos los utensilios que utilizaron fueron hechos del más puro de los metales: oro, plata, bronce. Las mejores sábanas jamás conocido en el mundo. Cada elemento se utilizó en el tabernáculo fueron hechas a proporción del tamaño del templo, de modo que cada elemento no parecieran fuera de su lugar. El templo era más grande que la carpa o lugar del tabernáculo que se había hecho en el desierto. Por lo tanto, era lógico que los utensilios que eran ahora se iban a usar deberían estar al proporcional tamaño del templo que se había construido. A veces, hermanos, queremos que las cosas se hagan como antes se hacían. Las modas han cambiado. Ahora, hermanos, todos tienen teléfonos de mano. Al Señor se le debe tener lo mejor en la casa del Señor, donde se puede predicar la palabra del Señor con libertad, donde la gente puede ver mejor las palabras del Señor para comprender la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La gente necesita que escuchar la palabra del Señor con libertad y con unción, gloria al Señor, que viene del cielo, aleluya, a través de las cosas que el Señor nos ha dado hoy, gloria a Dios. El viejo templo fue hecho para ser móvil y fácil a moverse a un aviso de momentos, porque cuando entonces las nubes que condujo los judíos errantes del desierto se movía, cada uno se tuvo que mover, incluso los levitas que eran responsables del templo móvil. Cuando entramos en el nuevo templo, la primera cosa que vemos es el altar. En este templo, hermanos, que hizo Salomón, el altar era 30 pies de largo por 30 pies de ancho y 15 pies de alto. Imagínense, hermanos, estaba enorme ese altar. Y dice la palabra del Señor que a continuación se vio el lavado de pie, que era 15 pies de un lado a otro, donde los sacerdotes se lavaban sus manos, se lavaban sus cuerpos. Ellos se lavaban, hermanos, sus manos antes de entrar a ministrar en el templo del Señor. ¿Sabe lo que me dice a mí, hermanos, como ministro? Antes que yo entre a ministrar en la casa del Señor, yo necesito que limpiar mi alma, mi mente, mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién subirá al monte de Jehová si no solo aquel que tiene el limpio de manos y puro de corazón puede entrar en la presencia del Señor? Aleluya, para poder ministrar la palabra de Dios con libertad y con poder, gloria al Señor, con de nuevo, gloria a Dios. Por eso hay iglesias muertas hoy en día, porque los mismos ministros están muertos, aleluya. No se han lavado sus vidas con la sangre del Cordero, con la palabra del Señor. No se han limpiado, aleluya, sus almas, ni menos sus pensamientos. Y quieren entrar en la casa del Señor, adorar el nombre del Señor con manos sucias. Salomón, él reconocía que era necesario
tener un lugar donde los siervos del Señor podían entrar a lavarse sus pies, sus cuerpos, sus manos, sus caras, antes de entrar a trabajar, a ministrar en el templo del Señor. Se dice, hermanos, que este lavado, el lugar donde se lavaban, dice que podría contener 16,500 galones de agua. La pared de la cuenca era de 3 pulgadas de grueso. Esta cuenca era para el sacerdote lavarse antes de entrar a trabajar en el templo y después que terminarían su trabajo en el templo. Además hizo lavados para más pequeños para el lavado de los utensilios que se utilizaran en las ofrendas quemadas. Hizo las tablas 5 para el norte y 5 para el sur del tabernáculo. También hizo, hermanos, esto es importante. This is really important. En el tabernáculo original nomás había un candelario, pero en el templo que edificó Salomón había 10 candelarios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque era necesario, los que estaban trabajando en el templo podían mirar bien. La luz les podía alumbrar bien lo que estaban haciendo para que hicieran el trabajo lo más mejor que podían. En ocasiones nosotros queremos trabajar al Señor muy apenas viendo las cosas claras. No miramos bien, hermanos. Predicamos lo que no sabemos, lo que no conocemos. Estamos predicando cosas que hemos escuchado de alguien más. Es necesario que los siervos del Señor conozcan la palabra del Señor, porque lumbrera a mi camino es tu palabra. Aleluya. Es necesario que tengamos la luz de la palabra del Señor que resplandezca en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas. A veces predicamos con predicadores cosas que se oyen muy bien al oído, pero no concuerdan con la palabra del Señor. Por eso Salomón puso 10 lámparas ahí dentro, para que el ministerio que estaba trabajando en el templo pudieran ver las cosas bien. Cuando estaba entrando una doctrina falsa, un diablo estaba entrando por las puertas. ¡Hey! Aquí no entras, no tienes parte ni suerte aquí en el templo del Señor. Aquí se va a servir a Jehová y solamente a Él vamos a adorar. ¡Aleluya! A nadie más, Padre, es el Dios Todopoderoso. Porque hay iglesias hoy, hermanos, que parecen como clubs. Tienen las luces. Y si no prenden las luces, la gente no baila. Eso me dice a mí, hermanos, que no estamos bailando para el Señor, no estamos bailando bajo el poder del Espíritu Santo, estamos bailando solamente al ritmo, y solamente a eso estamos haciendo. Es como un club, ya no es salón del Señor, ya no es casa de Dios, ya no es puerta del cielo, la iglesia es otra cosa. Aleluya. Y se está perdiendo mucho de lo que antes se estimaba. Y dice, hermanos, que Él puso esas 10 lámparas. Cuando usted entraba al tabernáculo había 2 pilares de bronce a la entrada del templo. Eran de 27 pies de alto. Y Él les puso los 2 tenían nombre. A uno le llamó Jaquín y al otro Boaz. Jaquín significa el único o el que establece. Y Boaz
significa redentor. Él es la fuerza. Hermanos, esto siempre recordaba al pueblo. Él es el único redentor que vive y reina para siempre. No hay Dios fuera de Él. No hay Dios antes de Él. No hay Dios atrás de Él. Él es el Santo de Israel. Él es el Todopoderoso. Él es el primero, el postrero, el todo, aleluya. El Señor Jesús, aleluya. No hay nadie como Él. ¿Quién como Jehová, que hizo los cielos y la tierra? Aleluya. En el lugar santo puso dos imágenes que estaban mero atrás. De un lado a otro la pared era 30 pies. Y dos imágenes con sus alas eran querubines. Estaban a la altura y estaban viendo de adentro del templo hacia afuera. Tenían sus alas, cada uno era de 15 pies de una punta de ala a la otra, pero eran dos, eso quiere decir eran 30 pies. La palabra del Señor dice que todas esas cosas que hizo Salomón era muy buena. Pero la parte más hermosa del templo estaba por venir. Esto no era lo que impresionó a Dios. Lo que impresionó a Dios, ahorita vamos a leer. Si abren sus Biblias a Crónicas capítulo 5, versículo 2. Dice: entonces Salomón reunió a Jerusalén a los ancianos de Israel y todos los príncipes de los tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Seón. El arca, hermanos, representa la presencia de Dios. David hizo todo lo que él podía hacer para hermosear la iglesia, para hermosear el templo. Pero lo más bonito del templo iba a entrar cuando iba a entrar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso iba a ser la diferencia. Cuando entrara el Creador del universo por las puertas del atrio, aleluya, y entrara y se sentara en el lugar santo, aleluya, ahí es donde iba a estar la hermosura del templo, gloria al Señor. Versículo 4: vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas y tomaron el arca. Llevaron el arca al tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo llevaron. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario, en la casa, en un lugar santísimo, bajo los alas de los querubines. Versículo 11: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Esa parte de sus turnos, hermanos, es que había mucho trabajo, so cada uno tenía un papel que tenía que hacer, y a veces tenía que hacer diferente papel que tenía que jugar en ese servicio. So, no podían tomar sus turnos que estaban acostumbrados a hacer, porque había mucho trabajo que hacer. A veces les tocaba hacer otra cosa. Yo he estado en la iglesia por muchos años y a veces he visto que en los que sirven más siempre les dan mucho más, porque hay escasez de siervos que quieren trabajar en la casa del Señor. Todo el mundo llega cuando todo está ya finalizado,
Pero cuando estaba haciendo el trabajo, no se encontraba la gente para hacer la obra. Pero cuando hay banquetes, salen hermanos, llegan gente de todas, ¿dónde salió tanta gente? Cuando estábamos trabajando no había nadie que llegaba a trabajar en el templo del Señor. Pero cuando hay banquete y hay comida gratis, todo el mundo llega de repente. Cuñados, cuñadas, hermanos que ya se han visto por años, de repente llegan. Bueno, no aquí en esta iglesia, en otras iglesias, ¿verdad? Pero aquí en esta iglesia todos trabajan, se ve que trabajan juntos. Dice la palabra del Señor que, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Sabes lo que me dice aquí, hermanos? Así these young men, mira a estos jóvenes que están tocando, estos doncellas que estaban cantando. Hay un orden que se hizo en aquel entonces. Había un director de coro, había un vocalista y había uno director de la música. No cualquiera entraba nomás a cantar porque le daba ganas de cantar. Tenía que practicar. Y a veces he estado en la iglesia y me ha tocado dirigir cultos, y de repente se quiere levantar a alguien a cantar una alabanza al Señor sin practicar con los músicos. Y hermanos, les voy a decir una cosa, hermanos, en el culto, para mí, lo que yo veo en el culto es para que la gente venga a conocer el amor del Señor. Pero muchas veces hay gente entre nosotros que a veces yo quiero cantarle al Señor, no practican con nadie, no se ponen de acuerdo con el músico y se levantan a cantar y están cantando fuera de sincronía. Y hermanos, no sé si ustedes han oído a alguien cantar que no sabe cantar. Mi esposa a veces me dice, está bien donde cantas ahí en el cuarto, pero mejor allá en el cuarto. Porque yo trato de cantar, pero no tengo la voz. Y a veces queremos cantarle al Señor aquí enfrente a todo el mundo y pensamos, al Señor no le importa cómo cantamos. Hermano, aquí vemos un orden que se hizo aquí. No cualquiera se levantaba. Tenía que hacerse en orden las cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Aleluya. Es un Dios que merece lo mejor. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay almas que salvar. Hay, aleluya, almas que necesitan al Señor. Aleluya. Y qué triste que en ocasiones llega gente y quiere cantar y está cantando pensando que están haciendo algo muy bueno, y parece, hermanos, el culto ser un circo en vez de un templo, un servicio al Señor. En esta iglesia no, en otra iglesia, en la iglesia donde iba el hermano Rivera, pero no en la iglesia de ustedes. Los tres directores de los conjuntos musicales de los levitas fueron Emán, Asaf y Jedutún. Esto me dice que ofrecían a Dios lo mejor. Ellos practicaban. Había un orden. No se permitía cualquiera que se subiera a cantar no más porque sentía ganas de cantarle al Señor. Tenía que ser probada, tenía que tener talento y sin duda tenía que ser espiritual. Hoy hay gente que sabe cantar, tiene talento, pero no son espirituales. Es lo primero que se necesita, lo espiritual.
Hay que ser santo porque Él es santo. Hay que alabarle con manos santas porque Él es santo. Él es digno de adoración. Aleluya. Con manos santas debemos levantar nuestras manos y adorarle al Señor. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban, versículo 13, cantaban todos a una voz para alabar a Dios. Gracias a Jehová, y medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos, otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. Todo lo que habían hecho estaba impresionante, el templo, pero Dios no estaba impresionado. Lo que impresionó a Dios, hermanos, era cuando el pueblo empezó a alabar el nombre del Señor. Eso es lo que asombra a Dios. Eso que hace que Dios se mueva, no la hermosura de nuestro templo, sino cuando el pueblo del Señor empieza a adorarle, alabarle, glorificarle, ensalzar su nombre. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Cuando empezaron a alabar al Señor, la casa se llenó de una nube que representaba la presencia de Dios. El templo que Salomón construyó fue impresionante. Los adornos, oro, plata y bronce, todos eran espectaculares. Pero la cosa que impresionó más a Dios era la alabanza y adoración de su pueblo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, porque por esto es lo que falta hoy en la iglesia, el movimiento del Espíritu Santo. Se necesita que mover más el Espíritu del Señor en nuestros cultos. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay sanidad. Donde está el Espíritu de Dios, aleluya, ahí hay derramamiento del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay gente que se está convirtiendo y viviendo los pies del Señor. Donde está el Espíritu de Dios, aleluya, ahí Dios empieza a sanar heridas, corazones quebrantadas, aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios empieza a ministrar, gloria a Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe lo que me hace a mí mirar como ustedes y ustedes como su servidor? El Espíritu del Señor. Somos de diferentes naciones, pero los que nos une es el Espíritu del Señor, el amor de Dios, el Espíritu de Dios. Yo a lo mejor no entiendo cómo usted adora al Señor, yo a lo mejor no entiendo su lenguaje, pero una cosa sí entiendo: el Espíritu de Dios, aleluya. Cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre mí, yo danzo como David, yo brinco como David, yo bailo como David. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, no puedo moverme también como David se movía. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La razón que muchos de nuestros amigos familiares no se conviertan es porque no reflejamos al Señor, no hemos sido transformados.
Porque cuando estaba el Señor venía gente no cabían en los templos, hermanos. Llevaban gente demoniada, gente con lepra, gente que estaba ciega. Había ricos, pobres, habían paralíticos. Y ahí ministraba el Señor, y el Señor empezó a hacer milagros tras milagro tras milagro. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se perdiere, mas tuviera la vida eterna. Porque grande es el amor de Dios. El amor de Dios, aleluya, no mira barreras. El amor de Dios no mira diferentes naciones. El amor de Dios mira almas que necesitan el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación del Señor. Aleluya. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dice Isaías, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso es lo que hace el Espíritu del Señor. Hermanos, ahorita, hermanos, los voy a invitar al altar. Y cuando abre yo a este altar, ladies feeling the Holy Ghost back there. Ya está sintiendo la hermana Espíritu Santo. Estamos en la casa de Dios, hermanos. Lo que se necesita más que nunca en esos días es el Espíritu del Señor. Que la iglesia esté llena más del Espíritu de Dios. Que aleluya, nuestros corazones sean revestidos del Espíritu de Dios, de la palabra del Señor, de la libertad del Señor, de la sanidad del Señor. Aleluya. Voy a contar un testimonio antes de terminar. Su servidor hace 8 años atrás tenía cáncer de páncreas. Los doctores me dijeron, hermanos, que no tenía mucho tiempo para vivir. Me dijeron, tienes 3 meses, quizás menos de 3 meses, pero ya vete a cuidar tus negocios porque vas a morir. Llegué, hermanos, y a la casa. Le conté a mi esposa lo que me encontraron. Ahí en la sala, hermanos, no había ministros, no había nadie, nomás su servidor y mi esposa. Empezamos a orar y sentimos el calor del Espíritu Santo que vino sobre nuestra casa. Empecé a hablar en lenguas. Aleluya. Dijeron que el tumor era como un tumor como el tamaño de un softball de pelota, hermanos. Cuando me operaron, hermanos, estaba casi de grande de una moneda de 25 centavos. ¿Quién hizo el milagro? El Señor hizo el milagro, hermanos. Él me tocó, Él me sanó, Él me libertó. Aleluya, gloria a Dios. Me dieron tratamiento. Me pusieron radiación a mi cuerpo y tocaron mis intestinos, y parece hace 2 años atrás que mis intestinos empezaron a cerrarse porque el efecto de la radiación empezó a cerrar mis intestinos, no podía comer. Llegué a pesar 113 libras. Principio del año fui a ver a la doctora que me estaba atendiendo en aquel entonces,
Y me dijo, señor Rivera, no lo puedo creer que todavía estás viviendo. Y te miras mucho más mejor. El Señor tocó mi cuerpo por segunda vez y sanó mi cuerpo, aleluya. Lo que el mundo necesita es un Dios, aleluya, que puede sanar. Pero si el pueblo no conoce a ese Dios, ¿cómo van a conocer a ellos? A este mundo va a conocer a Dios a través de nosotros, cuando vean los milagros que está haciendo Dios a través de nosotros. Lo que necesitamos más es un derramamiento del Espíritu Santo. You know what you need is an outpouring of the Holy Ghost. Lo que se necesita es ser lleno del Espíritu del Señor. Lo que se necesita es hablar en lenguas otra vez. Ya hace tiempo que no bailas el Espíritu. Ya hace tiempo que no corres el Espíritu. Ya hace tiempo que no brincas el Espíritu. Hace tiempo que no hablas en lenguas. Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez? Hay un mundo que necesita al Señor. Y la única manera que lo van a reconocer es a través de los siervos del Señor, de la iglesia del Señor. Y si la iglesia no está llena del Espíritu Santo, nunca van a conocer ellos el amor de Dios. Yo soy testimonio, yo sé lo que yo predico porque lo he visto en mi vida, hermanos. El Señor lo está llamando a ustedes. Este lugar se va a llenar. ¿Cómo se va a llenar? Cuando el pueblo del Señor sea lleno del Espíritu de Dios. El corazón de Dios se mueve porque las almas van a venir a conocer al Señor. ¿Cómo? A través de la iglesia, a través de los miembros del Señor, gloria a Dios. Pero hay una escasez. Hay una escasez del derramamiento del Espíritu de Dios. Ojalá que en esa iglesia nunca haya escasez. Que siempre anda fluyendo el vino del cielo. Que siempre anda fluyendo la palabra del Señor. Que siempre anda fluyendo el Espíritu de Dios. Voy a contar a tres. Voy a contar a tres. Cuando yo cuente a tres, el altar va a estar abierto. Yo no lo voy a invitar. Si usted no siente venir, no venga. Porque va a impedir a los demás que sientan la presencia de Dios. 1, 2, 3. Pase, 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 pase. Pero pase hasta frente, pase hasta frente. Praise God. Praise God.